Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más con ustedes para poder compartir el devocional correspondiente al día de hoy según el libro de San Mateo capítulo 21. Hemos visto en el capítulo anterior, yo quiero rescatar el hecho importante de que Jesús tenía conocimiento de los hechos que vendrían posterior al capítulo anterior, versículo 17, donde él anuncia su muerte, que él hace manifiesto a sus discípulos de que irían para Jerusalén y que él sería entregado a los principales, a las autoridades y ser muerto posteriormente. Entonces él tenía ya conocimiento de este hecho trascendente, importante para la humanidad, para nosotros, como también un hecho un poco difícil para él como ser humano. El saber que tiene que entrar a un lugar por obediencia a Dios y donde él sería ahí crucificado y muerto. Pero también él tenía muy en claro el mandato, la misión que él tenía que cumplir por orden de su Padre, por orden de Dios y por amor genuino, desinteresado, generoso para con la humanidad. Él iba a dar su propia vida para salvación de nuestros pecados y de nuestra alma. Bien, bajo ese contexto, vamos a leer la parte primera del capítulo 21, donde dice el título, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y por qué tendría que ser triunfal? Si él iba a morir, iba a acabar el ministerio, entre comillas, porque él ya no iba a estar, a menos en persona, en carne y hueso. Pero aquí la Biblia dice la entrada triunfal en Jerusalén. Era porque él cumplía, había dicho yo, el mandato, la orden de parte del Padre, y se iba a cumplir también. Él, al ser crucificado en la cruz del Calvario, iba a darnos esperanza, iba a darnos oportunidad de una nueva vida, ¿no? Iba a darnos salvación de nuestras almas. Entonces, eso lo estarán viendo ustedes en discipulado. La muerte y resurrección de Jesucristo por causa del pecado del hombre. Entonces, bajo esa perspectiva, la Biblia señala que era una entrada triunfal en Jerusalén. Bien, dice las Escrituras, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betsafé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Aquí me detengo un poco porque es importante. Jesús siempre, y eso lo vamos a ver en los demás evangelios, que Jesús envía de 2 en 2 a la predicación de su palabra, a cumplir las misiones establecidas por la palabra, de 2 en 2. Y esto es una forma de evangelismo. Y eso lo va a estipular la palabra. Siempre vamos de 2 en 2, generalmente a algún lugar, a compartir la palabra, a predicar la palabra, a orar por alguien, siempre. Bueno, eso es parte del formato, digamos, establecido por Dios para la predicación y extensión de su reino. Dice aquí, envió a 2 discípulos, que pueden ser más, pero por lo menos siempre tienen que ir 2 personas. El contexto de las razones, bueno, eso ya es otro tema bastante amplio y el pastor puede, si ustedes desean preguntar para ampliar esto, pueden preguntar al pastor. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego ahí hallaréis una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Bien, acá también me detengo. ¿Por qué no un caballo que era mucho más majestuoso, más elegante, más al compás, más a la altura de un rey como Jesucristo? Aquí hay un tema importante.
voy a tratar de ser objetivo en mi explicación. Eh, bueno, el asna o el burro era más bajo el contexto social y político de aquellos tiempos, el, la celebración de un triunfo, la celebración pacífica de entrada de un pueblo hacia otro, de los reyes, no en un sentido de guerra, no en un sentido de conflicto, sino de celebración. Eso significaba entrar en un asna. Era una entrada pacífica, gestos de triunfo, de regocijo, de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús terminaba su predicación, su vida pública de 3 años y algunos meses, de que estuvo aquí en la tierra en carne y hueso, y él ya tenía que ascender al Padre. Y por lo tanto él celebra esa situación a pesar de que era una situación incómoda porque iba a ser flagelado, humillado, maltratado y luego muerto. Pero él entra de una manera triunfante a ese pueblo. Ahora aquí entra de esa manera Jesucristo, óiganme bien, en un asna o en un burro, por las razones que ya expliqué. Pero en la siguiente venida de Jesucristo, dice las Escrituras que Él viene ahí sí, con caballo, carruajes y todo su ejército de ángeles, para rescatar a su iglesia, para someter al enemigo, a Satanás y a todos sus ángeles caídos. Eso sí, va a significar un conflicto de guerra, podríamos decirlo, ¿sí? Y por lo tanto, ahí sí vendrá en un caballo y en un ejército. En este caso no es así, porque no era el tiempo, no era el momento, él entra en un asno. Eso quería dar la explicación. No era el momento, pero cuando él venga por segunda vez, sí, las escrituras hablan de que vendrá en caballos de fuego y todo un asunto de, bueno, por su iglesia y por su pueblo. Pero este no era el momento, aunque muchos, bajo el contexto político también de aquel momento, donde se vivenció este acontecimiento histórico, se pensaba de que el Redentor, que el Salvador, tendría que venir en caballo, con ejército, con armas poderosas y libertarlo de los yugos de esclavitud de los romanos y ser libre, porque las escrituras decían que vendría un libertador. En el libro de Zacarías vendría el Salvador de este mundo. Pero ellos no habían entendido, ni en su mente, ni en su corazón, de qué tipo de reino tenía que establecerse y juzgar o quitar el otro reino. Era un reino de amor, de justicia, de paz, de convencimiento bajo el Espíritu Santo al arrepentimiento del estado pecaminoso de su pueblo. Bien, y bueno, acá vuelve a referirse, todo esto aconteció para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Acá dice, ¿no? Decid a la hija de Sión, y aquí el rey viene, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y bueno, este asna, este pollino, nunca había sido montado, y esto es algo también que cabe la pena, la validez de entenderlo y explicarlo. Nunca había sido montado, normalmente debió haber sido un burro, un asna que ya llevaba carga, que ya había llevado personas, pero no. Jesús escoge un pollino, un prematuro, un adolescente, que sé, no sé cómo le llaman, pero que nunca había recibido carga. Y Jesús se monta. Dejan y atan a la madre, digamos, en un lugar, y él entra con el pollino. El pollino pudo haberse asustado, pudo haber corrido, pudo haberse detenido, porque nunca había llevado carga. Uno, número dos, había gran alegría entre la multitud que gritaban, tendían ramos, alfombras, flores, y la entrada de Jesucristo era de una manera triunfal. Pero aunque los otros no entendían, Jesús en su corazón sí lo entendía. Y dice que la multitud y todos gritaban, bendito que el que viene pronto el Señor, hosana en las alturas, y algunos ahí, como siempre, hablé yo en mi intervención anterior, el religioso, el convencionalista,
aquel que solamente se rige en la palabra, coge parte de la palabra y son ministros, son diáconos dentro de la iglesia, y esos son muchas veces los que juzgan, los que critican y no han entendido las razones reales de la existencia de la iglesia. Y otra vez vamos acá a ver cuál es la razón real de la existencia de la iglesia, cuál es la razón real de la existencia de usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, que se nos ha concedido ser cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuál es la misión que nosotros debemos de cumplir y no hacernos un religioso? Dije yo en el anterior, nos parametramos en una iglesia cerrada, nos bendecimos unos a otros, nos alegramos y todo es bonito y todo es alegre, pero eso no es solamente, esa es una pequeña parte de la razón de la iglesia. La razón de la iglesia es salir a predicar, a hablar de Jesucristo, la salvación de las almas incondicionalmente. Estamos hablando, Jesús fue a aquellos donde nadie quería ir, donde el religioso, el fariseo, no quería ir y despreciaba al enfermo, despreciaba al leproso, despreciaba a la prostituta, despreciaba al ciego, al cojo, porque decían, maldición es. Bien, eso para entender el contexto de la razón de la iglesia y a lo que Jesús vino a establecer ese reino, a establecer esa iglesia con sentido y con razón. Y ahí varios le critican porque hace estas cosas, este señor, este profeta, porque creían que era un profeta. Luego dice, se acerca al templo, vamos a correr, y ve que habían mesas en el templo, cambistas, sillas que vendían palomas, todo un mercado. No era el templo propiamente dicho, el interior del templo. Los templos anteriormente, en la época antigua, eran una especie de jardín, una antesala, como una especie de parquecito enrejado, digamos así, o cerrado. Ahí entraba uno, habrían seguramente flores, árboles, y luego se entraba ya al lugar de adoración. Pero todo ese espacio, dice las escrituras, que Jesús vio que vendían todo tipo de cosas. Y se ofendió Jesús, se molestó Jesús y votó y echó a todos aquellos y les dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Aquí está el contexto de la razón de la iglesia. Habían hecho un negocio la iglesia. Habían, tal vez por lo que se hacían sacrificios, habían palomas, inciensos, velas, todo para el sacrificio, pero seguramente era entrelazado con los sacerdotes, las autoridades religiosas de ese templo, y vendían y tenían dinero a favor. Y esto ofendió a Dios, que esa no es la razón de la iglesia. Ojo, esa no es el sentido de la iglesia. No es para enriquecerse, no es para tener beneficio propio para mí. No es esa la razón de la iglesia. Es una predicación incondicional de la palabra del Señor. Y bueno, se ofendió Dios, Jesucristo, y echó a todos fuera. Y como consecuencia que quebró aquello, rompió aquello, ese esquema, esa estructura del día a día del templo, y los echó y los llamó ladrones. Ahí entonces, solo así, dice aquí, ojo, eso no lo han visto seguramente, dice, entraron y vinieron a él, ¿quiénes? Los ciegos, los cojos, todos aquellos quebrantados de corazón, los humillados, los no reconocidos, los maldecidos por el hombre, los pecadores, y fueron sanados y libertados. Esa es la razón de la iglesia. Esa es la razón de la cual existimos usted y yo como creyentes. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos una iglesia. Y todos ahí dice, Hosana a Dios en las alturas, glorificaron a Jesucristo. Y ahí nuevamente los fariseos. ¿Quién es este que hace este tipo de cosas? Eso no lo quiero profundizar más. Que siempre hay aquellos que mucho cerebro, mucho conocimiento, poca comunicación en oración e intimidad en relación con Dios. Ojo, yo dije que ambas cosas tienen que ir de la mano, pero principalmente la palabra de Dios, pero sometido a la presencia del Espíritu Santo.
Luego dice, para esto, dar réplica o subrayarlo, la higuera estéril. Dice la maldición de la higuera estéril. Vio caminando, avanzando y se acercó a ella una higuera y vio que no tenía frutos y le dice, nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera. ¿Qué significa esto? Que la higuera es comparado siempre como la iglesia, en todos los contextos donde Jesús hace referencia a la higuera, que debemos dar muchos frutos y en abundancia, dicen en otras partes de los evangelios, pero en esta ocasión vio y la secó. Y los evangelios también dicen, aquel que no dé fruto será cortado y quitado y quemado. ¿Y qué quiere decir esto? Que la higuera está diseñada para dar frutos y buenos frutos. El creyente está diseñado para dar frutos y buenos frutos. De lo contrario, seremos secados. Esa es la enseñanza de la higuera estéril. La iglesia no puede ser estéril, no puede estar encerrado en sus cuatro paredes y no salir, no alcanzar, no bendecir, no acudir al necesitado. Esa es la razón de la iglesia. Bueno, más adelante habla sobre la autoridad de Jesucristo que es cuestionada. Jesús los pone en su sitio a los fariseos nuevamente. Luego acá viene la parábola de los dos hijos. Dice que hay un hijo que el padre envía a su viña a trabajar. Son sus hijos, por lo tanto lo que tiene es también de los hijos. A uno le manda, uno le dice, sí, iré, papá, voy a ir. Y no lo hice. El segundo dice, no voy a ir. Luego se arrepiente, va y lo hace. Y bueno, acá tenemos dos tipos de iglesia, dos tipos de discípulos, dos tipos de creyentes, que a veces no queremos hacerlo. O decimos sí, Señor, en nuestras emociones. Sí, Padre, yo haré esto, yo haré el otro, te prometo. Ahora sí, Señor. Y no cumplimos. La Biblia dice que no prometamos aquello que no vayamos a cumplir, que tú sí sea sí y tú no sea no, porque seremos considerados por lo que soltamos con nuestra boca delante de Dios. Entonces aquí vemos dos tipos de personas. ¿Y cuál es el que Dios quiere? Aquel que sea obediente. Porque pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Bueno, realmente si a mí me preguntaran esto, profundizando el tema, ninguno de los dos. Aunque el otro se arrepintió y luego lo hizo. Pero lo correcto es obedecer al Padre. Obedecer y cumplir lo que Él nos ha encomendado. Sé que tengo que predicar, sé que tengo que ir, visitar, conozco de alguien que está mal, voy a ir, Señor, y no voy. Sí, yo iré, Señor, no voy. Luego me arrepiento y bueno, tal vez, bueno, tengo que ir y lo haré. No, tenemos que ser el creyente, el hijo diligente, el hijo obediente, 100% al Padre. Bien, luego habla de los labradores malvados que el padre envía a ver cómo está su viña, cómo está cuidado, matan a uno, matan al otro, mandan al hijo y también lo matan. Esto es un simbolismo de Jesucristo cuando es crucificado. Y aquí está otro contexto. Aquellos que gobernamos la iglesia nos consideramos dueños de la iglesia y eso no es así. Viene el Padre y pide cuentas, viene el Padre y pide los frutos, viene el Padre y demanda cosas de la iglesia y nosotros nos adueñamos, nosotros somos los dueños de la iglesia. Y bueno, eso no es correcto, no es correcto. Entonces aquí tenemos la enseñanza de que cómo debe ser la iglesia, cómo es o cómo fue y es la misión de Jesucristo, cómo es la misión que Dios ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, cómo es la misión y el sentido de ser del creyente según la palabra del Señor, cómo debe ser nuestra iglesia, una iglesia activa, una iglesia que albergue al necesitado, que albergue a aquel que no tiene nada. Hay iglesias que se avergüenzan de repente de hacer pasar a un mendigo, a una persona, qué sé yo, que no tiene ni zapatos, pero para eso es la iglesia. Algunos no lo queremos hacer. Nosotros decimos, no, acá no entras, acá no puedes entrar, ven otro día, dame tu... Eso no es. La iglesia es para albergar, como hemos visto en el texto cuando Jesús se molesta por los mercaderes
Y luego dice que entran los enfermos, los ciegos, los cojos y los sanos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor, amados hermanos. Tenemos la enseñanza de Jesucristo de ser una iglesia proactiva, una iglesia que tenga un corazón de servicio, una iglesia que se duela, que se congoje, que llore por el necesitado, una iglesia que sea apasionada por aquel que se pierde, ir a buscarlo, traerlo, hacer hasta lo imposible para que esta persona sea salva. La razón de la iglesia es que las personas se arrepientan de su condición pecaminosa y sean salvos. Bien, iglesia, espero que me haya dejado entender, que tengan un hermoso día con la bendición de nuestro Señor Jesucristo.